Bien, la semana pasada hablábamos de un tema que titulé Antes de cruzar y quedó pendiente la mitad del mensaje, pero antes de darles la otra mitad quiero eh, ponerlos en contexto de lo que hablamos la semana pasada, porque a menudo cuando comienza un año nuevo, cuando brincamos el año, nos proponemos metas, hacemos planes. A veces contamos los planes, a veces no contamos los planes, los pensamos y los guardamos para nosotros nada más. Pero la mayoría de las personas esperan que cada vez que brinca el año, cada año nuevo, sea una oportunidad de hacer todo diferente, de hacer mejor las cosas en todos los sentidos, financieramente, emocionalmente, físicamente nos ponemos a dieta, hacemos ejercicio. En el caso de quienes sea creyente en Jesucristo o cristiano o vaya a una iglesia, lo espiritualizamos y hacemos planes de leer la Biblia en un año. Ya les compartí por WhatsApp la lectura para leerla en un año. Proponemos a veces orar más, orar todos los días. Y decimos, ahora sí voy a leer la Biblia este año, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a evangelizar, ahora sí voy a dar testimonio que soy cristiano, ahora sí voy a invitar a alguien a la iglesia a que venga, ahora sí voy a diezmar y ofrendar, ahora sí. Y la Biblia dice que nuestras palabras tienen poder y ciertamente debemos mantener un discurso siempre positivo, un discurso propositivo, bíblico, pero hay algo que no debemos olvidar. No hay muchas cosas en la vida que tengan éxito sin primero tener una preparación. O sea, la mayoría de las cosas en las que tú quieras especializarte o hacer necesitan una preparación. Hay un refrán muy popular en el mundo de los deportes que dice así: la voluntad de ganar no es tan importante como la voluntad de prepararse para ganar. Así juegues fútbol, soccer, fútbol americano, básquetbol, tenis, seas atleta de alto rendimiento, lo que tú quieras, la voluntad de ganar no es tan importante como la voluntad de prepararse para ganar. O sea, cuando un equipo sale a jugar el deporte que sea, claro que sale con ganas de ganar, ningún equipo sale con ganas de perder, a nadie le gusta perder. Pero bueno, los Rayados sí. Pero cuando llega ese último cuarto, si no han tenido la preparación adecuada previa al partido, si no, los que juegan americano, por ejemplo, el último cuarto, son 4 cuartos, ¿verdad? El último cuarto, si no han hecho esos ejercicios tediosos de correr, de esforzarse, de darlo todo en la cancha, se van a quedar sin energía y no van a conseguir la victoria. O sea, no se trata nada más de las ganas que tengas en el momento, se trata también de la preparación antes de ese momento. Y la vida espiritual es igual. Siempre los procesos espirituales, primero hay un proceso muy largo o difícil quizá para un logro. Cuando he sido en su momento, aunque usted no lo crea, yo he sido maestro de ajedrez y de guitarra y de otras materias en el seminario, pero a lo que voy es a esto. Cuando enseño guitarra, los alumnos que quieren tocar guitarra quieren agarrar la guitarra y a la semana ya están tocando una canción. No se puede. Miguel, yo le enseñé un poquito y ya después él desarrolló mucho. Pero tardaste meses, ¿verdad, Miguel? Y todavía sigues aprendiendo, yo todavía sigo aprendiendo. Pero yo le digo a los alumnos siempre la misma frase, y quien me ha tocado tomar clases conmigo va a estar de acuerdo con lo que les digo siempre. El 10% te lo va a enseñar el maestro, el 90% depende de tu preparación, de tu esfuerzo, de que ensayes, de que practiques una y otra vez las mismas cosas. Y es lo mismo en el ámbito cristiano. ¿Quieres triunfar en algo? Necesitas esforzarte y prepararte. Dios te puede ayudar a prepararte para lograr grandes cosas.
Y un ejemplo de esto es Israel antes de llegar a la tierra prometida. Se llama tierra prometida por una razón. Dios les dijo que esa sería su tierra. O sea, es una promesa de Dios. La Biblia dice que era una tierra que fluye leche y miel. Y la miel en la Biblia es símbolo de prosperidad. Entonces, esa tierra prometida era un símbolo de que iba a haber ahí mucha prosperidad para ellos. Una generación, la que salió de Egipto con Moisés, iba a esa tierra prometida. Decía la semana pasada, esa generación que salió de Egipto con Moisés iba a la tierra prometida, pero ¿qué pasó con ellos? No llegaron. Ninguno entró. ¿Por qué? A causa de su incredulidad en el desierto. Y Dios habló a Dios habló a sus hijos a través de Josué y les dijo y a través de Moisés, a Moisés le dijo, ninguno de ellos va a entrar, y a Josué le dijo, prepárate porque hay una generación nueva que tú vas a meter a la tierra prometida. Así que mueren esa generación que tuvo incredulidad, incluso muere Moisés y Josué está preparado para llegar a la tierra prometida, y justo al borde de la frontera, donde está un río, para llegar a la tierra prometida, sucede esto que vamos a leer, Josué capítulo 3, versículo 5. Ahí va a estar en la pantalla. Josué capítulo 3, versículo 5 dice, entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Entonces, este es el segundo domingo del año 2026, pero faltan todavía muchas semanas, pero para poder apoderarnos de todo lo que Dios tiene para nosotros, hay que hacer un lugar limpio de nuestra vida espiritual, deshacernos de las cosas que no encajan en el futuro que Dios tiene preparado para nosotros en este 2026. Hay ciertas cosas que tú tienes que abandonar, que tienes que soltar, que tienes que dejar atrás en el 2025 para que no entren contigo en este 2026. Y es lo que les prediqué la semana pasada, que me quedé a medias. La semana pasada hablé de estas cosas que tenemos que dejar atrás para que se abran nuevas puertas, nuevas oportunidades, nuevos niveles, nuevas relaciones, nuevas libertades, nuevos avances antes de pasar a lo mejor que Dios tiene para nosotros en este año 2026. Tenemos que dejar cosas atrás en 2025 que sabemos que no le agradaban a Dios. Y creo que este mensaje de Josué 3 es lo que Dios está hablando a la iglesia el día de hoy, prepararnos para lo que viene. Y el punto número 1 que decía la semana pasada era, deja atrás tu antigua manera de pensar. Lo primero que tenemos que dejar atrás es nuestra antigua manera de pensar a través de nuestra mente, porque a través de la renovación de nuestra mente, el Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios, que dice Romanos es buena, santa, agradable, perfecta. Si no renovamos nuestra mente, no podremos avanzar. A veces uno quiere que Dios cambie las circunstancias en las que vivimos. Puede ser una enfermedad, puede ser un trabajo difícil, puede ser una relación rota, puede ser, no sé. Y el problema es ese, que Dios está utilizando las circunstancias en las que vives para cambiar tu mente. Y mientras tu mentalidad no cambie, nunca va a cambiar tu circunstancia. Es más, cuando cambia tu mente, a veces tu circunstancia no tiene que cambiar, no tiene que desaparecer la tormenta. Si yo confío en Dios, puedo dormir en medio de la tormenta.
No tiene que disiparse la tormenta para que yo tenga paz. Yo decido que en Dios está mi paz, haya o no haya tormenta, venga lo que venga, pase lo que pase, pierda lo que pierda. Podrán rugir los vientos y pueden levantarse las olas, pero yo estoy firme, anclado en la roca que es Cristo Jesús. Y es a través de la renovación de nuestra mente cuando todo cambia. Mientras tu mente siga enganchada con el 1025 o 24 o 23 o 1080, no sé, 1980, no sé, nunca vas a avanzar. Yo le contaba hace unos días, no recuerdo a quién, de un hombre que conozco que hablar con él para cualquier negociación son 6 horas perdidas. Y él lleva un maletín de esos rígidos de plástico muy antiguos llamados Samsonite, no sé si alguna vez los llegaron a ver. Y te sientes con él en un restaurante, en su casa, donde quieras, y abre el maletín y saca recortes de periódicos de 1970, 80, 90 y no, es que mira lo que hicieron y mira y dices tú, oye, ya, deja atrás eso, pero no quieres renovar tu mente. Dios quería establecer una nueva normalidad en su pueblo, comenzando con su manera de pensar. Unos versículos antes del versículo 5, versículos 3 y 4 dice, en Josué capítulo 3, versículos 3 y 4 dice, y dieron al pueblo las siguientes instrucciones: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos, dejen lo que están haciendo y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. ¿Qué les dijo el Señor? Dejen sus puestos. Abandonen sus lugares que han estado ocupando. Es decir, Dios les estaba llamando a esta nueva generación a abandonar el pensamiento de sus padres, de su primera generación. Dejen ese pensamiento. La primera generación, en repetidas ocasiones, puede leer usted el libro de Números, el libro de Deuteronomio, había expresado su deseo de regresar a la esclavitud en Egipto. Y la nueva generación, Dios le está diciendo, tienen que pensar diferente. Hablé la semana pasada también de la mentalidad de víctima que hay que dejar atrás. Y les explico, o sea, si tú has sido víctima de algún momento, de alguna violencia en tu contra, si has sido oprimido, no hago menos tu experiencia, fue pecado, fue una injusticia y es válido. Pero por otro lado, existe una mentalidad ahora en nuestros tiempos irresponsable, puedo decir pecaminosa, dañina, que no refleja la verdad bíblica, y esa es la mentalidad de víctima. La mentalidad de víctima incluye 3 tipos de pensamiento, les decía la semana pasada. Número 1, culpar a los demás por cada cosa que nos sucede en la vida. No, si no fuera por mi papá, si no fuera por mi mamá, si no fuera por mis hermanos, si no fuera por mi jefe en el trabajo. Culpar a los demás. Alguien más tiene la culpa, menos yo. Número 2, la mentalidad de víctima, insistir que mereces mejores cosas que los demás. Es que yo merezco más que él, es que yo merezco más que ella. Yo me esfuerzo, yo hago, yo voy, yo traigo. Y número 3, ver el mundo solo en relación contigo mismo. Por eso hace 600 años le dijeron a Copérnico, no, el sol gira alrededor de la tierra, ¿verdad? No, creemos que somos el centro del universo, no lo somos. Esta historia no se trata de ti, se trata de Dios, de Jesús. Tú estás ahí en el camino, pero tu vida, perdóname si te han predicado algo equivocado,
Tu vida no se trata de ti, se trata de Dios y de lo que Dios quiere hacer en tu vida. En otras palabras, creamos sentidos de irresponsabilidad, de derecho y de egoísmo. Y no suena muy atractivo, pero está de moda ser una víctima. Pero debes decirles a los que dicen, lo que dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 15, dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Romanos 8:15. Dios no te ve como un esclavo. Dios no te ve como una víctima. Nunca tendrás en la Biblia permiso de sentir lástima por ti mismo, porque Dios no te ve como una víctima, te ve como su hijo, como su hija. Eres hijo, eres hija del Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, dueño de todo lo que hay, el mundo, el universo, el oro, la plata, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo ve. Tú eres hijo, hija del Dios Todopoderoso. ¿Te das cuenta que no es cambiando de calendario lo que va a cambiar tus circunstancias? Es el cambio de tu mentalidad. Si traes al 2026 los mismos hábitos dañinos del 2025, nada va a cambiar. Tú puedes declarar: en enero voy a perder 20 kilos y los vas a recuperar o encontrar en febrero. ¿Por qué? Porque no cambiaron tus hábitos, no cambió tu mentalidad. La segunda cosa que les hablé la semana pasada es dejar atrás tu antiguo pecado. Deja atrás tu antiguo pecado. Si hay algo que nos estorba en la comunión con Dios, es el pecado. Y no tengo que sentar a cada uno para ver cuál es su pecado. Ustedes saben cuál es su pecado. Todos lo sabemos. Ahora, en esta vida es difícil ser perfectamente victoriosos sobre el pecado. Sin embargo, Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Es cierto, todos tenemos pecado. No hay nadie en este mundo que pueda decir: yo no tengo pecados. Todos tenemos pecados. Nunca estaremos sin posibilidades de cometer errores. Solo una persona, que no cometió ningún pecado, ningún error. ¿Y ese saben quién es? Ustedes saben, Jesús. Damos gracias a Dios que Él vivió sin pecado y llevó nuestros pecados sobre sus hombros y los colgó junto con Él en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, redención y justificarnos a través de su muerte. Porque nosotros no podíamos. Entonces, porque Él fue perfecto contra el pecado, nosotros tenemos que buscar la santidad. Santidad no significa que nunca cometerás errores. Podemos cometer errores. Porque cuando decimos la palabra santo, como que no nos queremos identificar. No, yo no soy santo. No, tú eres santo. Y Dios te llamó a ser santo. Sí, cometes pecados, pero ya no te distingues por ser un pecador. Te distingues por ser un santo que a veces falla, que a veces comete errores. Pero el vivir en pecado no es tu patrón de vida. Y la Biblia decía la semana pasada, afortunadamente nos da varios recursos para ayudarnos en esa búsqueda de la santidad. Nos da el Espíritu Santo. Y se requiere continuamente la dirección del Espíritu Santo para saber tomar buenas decisiones. Nos da la palabra de Dios que nos enseña a creer y nos dice cómo vivir. Nos da también el recurso de la oración. La oración es simplemente reconocer nuestras propias limitaciones y el poder ilimitado de Dios y buscar fuerza en Él para seguir adelante. Tenemos la comunidad cristiana, la iglesia donde nos congregamos, adoramos juntos, alabamos juntos, aprendemos juntos y crecemos juntos en la fe. Entonces, tenemos recursos para avanzar.
Dios está llamando a su iglesia a que sea santa. Primera de Pedro 1:16 dice, pues las escrituras dicen, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Él nos llama, Primera de Pedro 1:16, a ser santos. Es como los hijos que siempre se parecen a sus padres, alguna semejanza, algún modo, algún gesto. Y Dios nos pide eso, que te parezcas a mí, dice Dios. No vas a ser mi retrato perfecto de quien yo soy, pero parécete en algo a mí. Sé santo porque yo soy santo. Entonces aquí sabemos cuál es el pecado que tenemos que dejar atrás. No tengo que decírselos yo. Ustedes saben cuál es su pecado. Pero tú no puedes avanzar los días, las semanas, los meses del 2026 esperando la bendición de Dios con un pecado que vengas arrastrando. Tienes que dejar en el pasado cualquier pecado que habías cometido. Filipenses 2, versículos 12 y 13 dicen: esfuércese por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Parece una contradicción, pero no lo es. Hay dos cosas aquí interesantes. Dios está trabajando en nosotros, pero el versículo 12 comienza diciendo: esfuércense. Son dos cosas iguales de ciertas. Dios obra en tu vida para santificarte, perfeccionarte, bendecirte, pero también debemos de esforzarnos nosotros por vivir en santidad. No se contraponen. ¿Por qué? Porque para preparar el terreno, para ver la gloria de Dios, necesitamos estar en santidad. Limpiar tu casa, que es tu espíritu. Y entonces verás la gloria de Dios. Dios quiere estar en relación contigo. Dios quiere que lo escuches. Él quiere guiarte. Él quiere conocer todos los cuartos, todas las recámaras que hay en tu casa, que es tu espíritu. Y Él quiere conocer cada área de tu vida para llenarla, para bendecirla, para santificarla. El área de tu vida que a nadie más le cuentas, que nadie más sabe, el cuarto más oscuro que tengas cerrado con 3 candados, ahí quiere entrar el Señor para limpiarlo, para desempolvarlo, para llenarlo de luz. Desde la semana pasada les decía, si alguien a quien yo nunca he conocido, por ejemplo en las redes sociales, habla mal de mí, no me va a importar, porque alguien que yo conozca. Voy a explicar algo con esto. Pero si uno de ustedes habla mal de mí, pues me va a afectar porque pues yo a ustedes los conozco y los quiero, los amo. Pero si mi esposa habla mal de mí, me voy a sentir muy triste porque yo tengo una vida con mi esposa. Y es lo mismo con Dios. Pedimos que se manifieste en el año 2026, que su presencia esté con nosotros, que su favor esté con nosotros, pero tenerlo tan cerca también significa que Él está viendo lo que hacemos y lo que no hacemos, y se va a sentir ofendido cuando tú haces cosas que a Él le desagradan. Tienes que dejar atrás tu pecado. Si quieres que Dios esté contigo en el 2026, si quieres su favor, su bendición y su prosperidad en tu vida, si quieres un milagro de sanidad, de provisión, un milagro de amor, un milagro inesperado, tienes que dejar atrás tu pecado. Dios le dijo a la mujer que los fariseos querían apedrear. Dios no la juzgó. Dios no la juzgó. Dijeron los fariseos a Jesús: mira, esta mujer la encontramos en el adulterio, pero nomás estaba la mujer, no estaba el hombre. Pues también debería estar también el hombre, los dos. La ley dice que los dos, pero los fariseos, como eran machistas, dejaron nomás a la mujer.
Y le dice los fariseos, la ley dice que hay que apedrearla, ¿qué dices tú? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Está libre de pecado? Que tire la primera piedra. Todos se fueron. Pero cuando va la mujer, le da la mano, la levanta y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron todos, ¿sí? Yo tampoco te acuso. Vete, ¿pero qué? Pero no peques más. ¿Quieres la justificación? Jesús no la acusó, la justificó, la amó, la dignificó, la perdonó. ¿Quieres ser justificado, amado, dignificado, perdonado? Sí, yo lo quiero, pero dice Jesús, vete, pero no peques más. Tienes que dejar atrás el pecado que tú sabes que hay en tu vida. Número 3, hay que dejar en el 2025 nuestra antigua búsqueda. Voy a explicar esto. ¿Qué es lo que tú has venido buscando? ¿Qué estás persiguiendo? ¿Qué es lo que te está afanando? ¿Cuál es tu búsqueda? Vaya, ¿qué quieres? En otras palabras, ¿qué es lo que quieres? Para muchos es su carrera profesional. Quieren ser buenos arquitectos, ingenieros, abogados, médicos. Para otros es el éxito personal. Quieren triunfar en lo que están haciendo ya ahora. Muchos buscan los dólares, ¿verdad? Los pastos verdes, ¿verdad? La fama. Hay gente que busca los seguidores en las redes sociales. Quieren tener 5,000 o 10,000 o no sé cuántos millones de seguidores en las redes sociales. Otros buscan el sexo, les encanta el sexo. Otros el deporte. Y estamos en la búsqueda, estamos corriendo como el conejo detrás de la zanahoria, detrás de tantas cosas pasajeras. Corremos detrás de tantas cosas que no tienen valor. Y también eso Dios nos está llamando que lo dejemos atrás. Proponte en el 2026 tener una sola búsqueda. Una sola búsqueda. Una sola búsqueda en tu vida. Un solo afán. Un solo propósito. Una sola carrera en tu vida. Decía David, cuando no existía ni siquiera el templo de Dios, en el Salmo 27 decía el rey David, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir conocimiento. Una sola cosa he pedido al Señor y esta me voy a forzar por buscar, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Porque hemos hablado de la manera de pensar que hay que dejar atrás, he hablado de la manera del pecado, que hay que dejar atrás el pecado. Y tú te puedes preguntar, ¿y cómo me deshago de mi manera de pensar? ¿Y cómo me deshago de mi pecado? Abandona tus antiguas búsquedas y busca a Dios. Porque cuando tú buscas a Dios, cuando tú buscas la santidad, no estás buscando una cosa, un concepto, una idea, un placer. Estás buscando una persona y ese es Jesús. Tienes que enfocarte en buscar la presencia de Dios que está en Jesús. Una búsqueda, Jesús. Hay gente que busca la santidad y se sienten abrumados por la culpa. Otros buscan ser perfectos y no lo consiguen. Otros que se van al otro extremo y abusan de la gracia de Dios. Pero el secreto está en la gloria de Dios. Cuando te cautiva la gloria de Dios, buscas la santidad porque lo estás buscando a Él. Siempre debemos recordar que al abandonar los viejos pensamientos, no estamos huyendo de algo, sino que estamos corriendo hacia alguien, hacia Dios.
Miren nuevamente lo que Dios puso delante del pueblo de Dios cuando iba a cruzar el río. En Josué capítulo 3, versículo 11. Miren lo que dice, lo que pone Dios ahí. Josué capítulo 3, versículo 11 dice: miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará a cruzar el río Jordán. ¿Pertenece al Señor de dónde? De toda la tierra. ¿De dónde dice? De toda la tierra, dice ahí. Déjenme les comparto esta hermosa verdad y esta revelación que muchos de ustedes necesitan para este 2026. No se pierdan esto, fíjense. Esa es la primera vez en las Escrituras, en la Biblia, que a Dios se le refiere como el Dios de toda la tierra. Antes de Josué 3:11, se le había referido como el Dios del cielo. Pero mientras que el pueblo se alinea, o sea, se sujeta a las órdenes de Dios y al propósito de Dios, antes de cruzar el Jordán, ellos saben que al cruzar el Jordán tienen que enfrentarse a muchos enemigos terrenales. Pero cuando ellos se alinean a la voluntad de Dios, ahora se le menciona a Dios como el Dios de la tierra. Y vendrían tiempos futuros en que los hijos de Dios iban a caer en manos de los enemigos porque se apartaban de Dios. Y Dios los entregaba en manos de sus enemigos y quedaban en el exilio. Y hay algo muy poderoso en esto. Mientras que el pueblo de Dios está en la tierra prometida, en obediencia a Dios, alineados a los propósitos de Dios, se le refiere a Dios como el Dios de toda la tierra. Ahora, cuando el pueblo de Dios está fuera de la tierra prometida y fuera del plan de Dios, se le refiere a Dios como el Dios del cielo, simplemente. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que cuando tú estás en el propósito de Dios, en donde Dios quiere que estés como creyente, como iglesia, en santidad, en oración, el Dios del cielo se convierte en el Dios de tu tierra, de tu entorno, de tu contexto, de tu familia, de tu iglesia, de tu comunidad, de tu trabajo, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu negocio. El Dios del cielo se convierte en el Dios de tu tierra. Pero mientras no estés alineado con los preceptos de Dios, bloqueas el fluir de la gracia y el poder de Dios en tu propia vida. Y Dios ya no está en tu nivel, sino que se sube al cielo y deja de ser el Dios de tu tierra. Él sigue siendo Dios del cielo y del universo, pero ya no está en tu camino. Entonces, como dice Mateo 6:33, tienes que buscar primeramente el reino de Dios. Tienes que dejar de buscar el éxito en tu negocio, en tu trabajo, en tu escuela, en tu relación, y empezar a buscar a Dios. Empezar a buscar a Dios. Porque cuando tú buscas a Dios, el éxito te va a buscar a ti. Cuando tú buscas a Dios, la provisión viene a ti. Cuando tú buscas a Dios, el poder se manifiesta en tu vida, en tus relaciones personales, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu familia. Cuando tú buscas a Dios, tendrás la paz y la bendición que necesitas. Cuando tú buscas a Dios, sabrás cuál es la decisión correcta. Pero hay algo muy poderoso también en Josué 3:11. Ahí Dios habla del arca del pacto. El arca del pacto era la presencia de Dios manifestada. Era la presencia de Dios real. Y donde el arca iba Dios. Donde el arca se paraba a Dios y ahí había bendición. Donde el arca era puesta, ahí había victoria y había transformación.
Entonces el pueblo procuraba y cuidaba el arca, porque el arca era la presencia de Dios mismo. No que el arca fuera Dios, no, sino que donde está el arca, allí estaba Dios. El arca aseguraba las victorias en las batallas. El arca aseguraba la dirección correcta hacia dónde caminar. Y los enemigos del pueblo de Dios querían destruir el arca. Es más, le tenían miedo al arca, tenían miedo a la presencia de Dios en esa arca. No querían ni tocarla, ni querían tenerla cerca. Y el arca de Dios significaba para todo el pueblo, y también para nosotros hoy en día, la presencia de Dios manifestada hoy en 4P de papá, que podemos aprender del arca del pacto. El arca del pacto había 3 objetos muy significativos. Estaban las tablas de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Estaba también esos 3 mandamientos en la P de propósito. O sea, los 10 mandamientos de Dios en Moisés, en las tablas tienen un propósito, es la P de propósito. Dentro del arca también había el maná que Dios envió al pueblo para alimentarlo, el maná que caía del cielo, el maná que recogían todas las mañanas el pueblo de Israel en el desierto. Y Dios le dijo: nunca quiero que se olviden de mi provisión. Aquí está la segunda P, provisión, propósito, provisión. Y tercero, estaba la vara de Aarón, un palo que estaba muerto y seco, y milagrosamente le crecieron hojas y almendras. Un recordatorio del poder de Dios. Está la tercera P, poder. Entonces dentro del arca estaba provisión, propósito, provisión y poder. Y el arca era además la presencia, la cuarta P, la presencia de Dios. Entonces, usted nos recuerda que el propósito, la provisión y el poder, como resultado, traen la presencia ¿de quién? De Dios para este 2026. La presencia de Dios, la provisión de Dios, el poder de Dios están caminando en tu vida para hacer el propósito de Dios. Cuando tú eliges el arca, cuando tú eliges la presencia, lo que vas a encontrar son estas 4P: propósito, provisión, poder y presencia. Deja de buscar todas las demás cosas. Cuando tú buscas esto, caen sobre ti las misericordias de Dios. Te llueven bendiciones, te llueve la provisión de Dios. El pueblo de Israel estaba confundido todo este tiempo. Habían estado persiguiendo una tierra, una promesa, una bendición. Pero hay algo mejor que la bendición, y es el Dios que bendice. Hay algo mejor que la tierra que fluye leche y miel. Es el creador de la tierra que fluye leche y miel. Hay algo mejor que la promesa. Es el cumplidor de las promesas. Y cuando tú estás buscando la bendición, las promesas, busca a Dios, que es el que las provee. Cuando buscamos su rostro, sus manos nos rodean, su presencia nos abraza con su favor y con su gracia. Cuando el arca va por delante, cuando es la prioridad de nuestras vidas, no hay enemigo que se levante en nuestra contra que nos pueda vencer. No hay arma forjada que nos haga daño. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios no quiere esperar para bendecir a su pueblo. Él quiere bendecirnos y mucho. Mira lo que dice Josué capítulo 3, versículo 13. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, ¿qué dice? La corriente de agua se detendrá río arriba, y el río se levantará como un muro. Pausa. Fíjense. La primera generación de los incrédulos que salieron de Egipto también experimentaron un milagro en agua. Milagro de Dios a la orilla del Mar Rojo. En aquella ocasión, Dios le dice al pueblo de Israel:
párense a la orilla de las aguas. Moisés extenderá sus brazos y esperen a que yo abra el mar rojo. Y se pararon en la orilla del mar. Y Moisés se pone enfrente del mar, levanta sus brazos y se abre el mar rojo. Y ellos pasaron en tierra seca. Así dice la Biblia, pasaron en tierra seca. Pero ahora la segunda generación se levanta y Dios les dice que empiecen a caminar sobre el agua, que se mojen los pies y el agua se detendrá. En el Nuevo Testamento encontramos a Pedro caminando sobre las aguas. ¿Te das cuenta que cuando Dios quiere fortalecer tu fe, porque te quiere llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria? Me encanta que Dios le dice a los sacerdotes: no esperen, metan sus pies al agua y el agua se detendrá inmediatamente. La primera generación tuvo que esperar a que yo abriera el mar rojo, dice Dios, pero su tiempo es ahora. Las promesas son ahora para ustedes. Hoy, ahora es el año de bendición. Cuando Moisés le pregunta a Dios: ¿cuál es tu nombre, Dios? Dios le dice: yo soy el que soy, yo soy. Éxodo 3:14. Cuando David escribió Salmo 23, David dice: el Señor es mi pastor. No fue mi pastor, no será mi pastor, es mi pastor. Sí, Dios es Dios de las generaciones, de los procesos, es Dios de las temporadas, pero también es el Dios del hoy. Si tú persigues el éxito, si tú persigues los dólares, si tú persigues las redes sociales, si tú persigues los excesos, si tú persigues el pecado, la mentira, no verás la bondad de Dios en tu vida, no verás la provisión de Dios. Si tú persigues tu propia voluntad, no verás a Dios en este 2026. Pero cuando te alineas con Él, no tienes que esperar a que la bendición llegue a otra casa o en otro año o en otra temporada. No, hoy mismo Dios quiere comenzar a hacer cosas nuevas para que acarrees bendición en este año. Comienza a perseguir mi presencia, dice el Señor. Este es el secreto de la santidad. Si tú persigues primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. Mira lo que dice Marcos 2:22. Marcos 2:22 dice: y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros y tanto el vino como los cueros se irían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos, odres nuevos. Tú no puedes ser un recipiente viejo para recibir las bendiciones de Dios. No tiene nada que ver con la edad. Tienes que ser un creyente que renueva su mente, que renueva su fe, que renueva sus hábitos, que renueva su boca, que renueva su vida, que renueva su compromiso con Dios. Así que prepárate y purifícate desde hoy para lo que Dios comenzará a hacer mañana. Así dijo Josué al pueblo: purifíquense hoy para lo que va a hacer Dios mañana. No sé qué tengas que dejar atrás, tú sí sabes. No te engañes a ti mismo, tú lo sabes. Pero si quieres ver a Dios en tu vida en este próximo año, purifícate hoy. Este año, 2026, purifícate hoy para que recibas la bendición de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a decirle al Señor: voy a preparar mi terreno, voy a dejar mi antigua manera de vivir, de pensar, voy a dejar atrás el pecado y voy a comenzar a buscarte de todo corazón. Voy a poner mi año en tus manos, mi vida, mi familia, mi trabajo en tus manos, mi negocio.
Tú mereces lo mejor de mí, Señor. Mereces lo mejor de mi vida, de mis talentos, de mis dones, y voy a esforzarme por agradarte. Voy a cuidar mi salvación con temor y temblor para darte honra y gloria en toda mi vida.